Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter en una especie de máquina del tiempo para responder una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿De dónde salió la música? Así que prepárense porque vamos a viajar al origen mismo del sonido. A ver, pensemos en esto. ¿Existía la música hace, digamos, 50.000 años? Imagínense un mundo, pero un mundo sin nada de lo nuestro. Sin electricidad, obvio. Sin internet, sin parlantes, o sea, nada de lo que hoy usamos para poner play. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad podía existir algo como la música en una época así, tan lejana? Bueno, para entender cómo empezó todo, primero tenemos que vaciar la habitación. Olvidarnos de todo lo que conocemos sobre música. Hay que pensar en lo que no había. Exacto, nada de guitarras ni de instrumentos de cuerda como los de ahora. Ese sonido de un buen riff o la calidez de una canción acústica era, bueno, algo simplemente inimaginable en ese entonces. Tampoco había pianos ni teclados, nada de teclas para tocar melodías complicadas. Las sonatas, los grandes conciertos, faltaban miles y miles de años para eso. El mundo sonaba, por pura necesidad, mucho más básico. Y este es un punto importantísimo. No había cómo grabar ni cómo amplificar el sonido. Todo lo que sonaba, sonaba en vivo y en directo, y era fugaz. Un sonido se producía y, listo, desaparecía para siempre. Con todo esto en mente, la pregunta se pone todavía más interesante, ¿no? Si no había nada de esto, ¿cómo se podía hacer música? ¿Cuál fue esa primera esa primera herramienta para crear sonidos a propósito? Y aquí es donde la historia da un giro. Resulta que la respuesta no está en lo que el ser humano inventó, sino en lo que descubrió a su alrededor. La música, más que una creación desde cero, fue un acto de imitación. Es como si la naturaleza ya hubiera compuesto la canción. Los elementos básicos, el ritmo, la melodía, el ambiente, ya estaban ahí, en el mundo. La humanidad solo tuvo que aprender a prestar atención, a escuchar de verdad. Entonces, si queremos encontrar las pistas, tenemos que escuchar la banda sonora original del planeta Tierra. Esa orquesta natural que tocaba, que toca sin parar y que fue la primera gran inspiración. Los componentes estaban por todas partes, de verdad. El primer ritmo que cualquier ser humano siente es el pulso constante de su propio corazón. Las primeras melodías se escuchaban en el canto de los pájaros. Y el primer sonido ambiente era el murmullo del viento, el sonido del agua corriendo. La música estaba, literalmente, en el aire. Con todos estos sonidos alrededor, el ser humano de esa época no necesitó construir nada complicado para sumarse a la sinfonía. La solución era algo que traía consigo. Siempre había estado ahí. Y ahí está, esa es la gran revelación. El primer instrumento no se compraba ni se construía, ya venía, digamos, de fábrica. El propio cuerpo humano era la caja de resonancia, la fuente de percusión y el creador de melodías. Pensemos en este kit de herramientas que todos tenemos. La voz, que no solo era para hablar, sino para imitar sonidos, como el silbido del viento. Las manos, que al aplaudir o golpearse, podían sonar como un trueno. Y los pies golpeando el suelo, conectándonos con el ritmo de la tierra misma. Muy bien, ya pasamos de lo individual a lo grupal. Una persona puede hacer un ritmo, claro. Pero ¿cómo se logra que toda una tribu suene bien, junta? ¿Cómo se pasa del ruido desordenado a la música de verdad? Aquí nacen unas reglas básicas que, increíblemente, cualquier grupo musical sigue usando hoy. Primero, los ojos en el líder. ¿Para qué? Para estar sincronizados, para ir todos a tiempo. Segundo, los oídos bien atentos, para escuchar al de al lado y crear armonía, no una bola de ruido. Y tercero, y esto es clave, respetar el instrumento, que en este caso era el propio cuerpo. Estos principios no solo eran para hacer música, sino para crear unión, para los rituales, para fortalecer a la comunidad. Y lo más increíble de todo es esto. Esos principios tan antiguos, tan básicos, son el cimiento de toda la música que se hace en grupo. Desde una orquesta sinfónica hasta una banda de rock de garaje, la esencia de tocar juntos no ha cambiado en 50.000 años. Esta frase lo resume todo a la perfección. La música no es algo que se le pone al mundo, sino algo que se saca de él. Solo hay que saber prestar atención y escuchar de otra manera. Y con esta idea cerramos. Si la música está por todas partes, ¿cuáles son los sonidos que forman la banda sonora del mundo de hoy? La próxima vez que haya un momento de silencio, quizá valga la pena intentar escuchar con oídos nuevos. A lo mejor se descubre una melodía inesperada en el ritmo de la ciudad, en el viento, o quién sabe,
hasta en el propio silencio.